En el silencio de una oficina real, una contable sintió que el aire se congelaba. Los números en su pantalla no mostraban un error, eran el rastro helado de una traición. Acababa de encontrar la primera prueba de una cuenta bancaria secreta que amenazaba con destruir a la monarquía desde su mismo corazón. Bienvenidos, una vez más, a Voces del Palacio. Soy el archivista de sombras, y hoy abriremos juntos un archivo que el palacio jamás quiso que viera la luz. La historia que están a punto de escuchar no comenzó con un trueno, sino con un murmullo helado en las entrañas de la monarquía. En una oficina revestida de madera de roble en las profundidades del Palacio de Buckingham, un santuario donde el tiempo se mide en siglos y el cambio se mira con profunda sospecha, se sintió el primer temblor de un terremoto. Fue aquí, entre el aroma a papel antiguo y cera de suelo, donde se gestaba la crisis más severa de la era moderna de los Windsor. Una revelación que obligaría a un rey cansado a tomar una decisión imposible, que pondría a un hermano contra otro en una división final y trágica, y que amenazaría los cimientos mismos del reino. Todo comenzó en el invierno implacable de 2025, cuando una auditoría financiera rutinaria, un proceso tan antiguo como la propia corona, se transformó en un escenario mundial de traición, engaño y el catastrófico ejercicio del poder real. Esta es la historia de cómo una cuenta bancaria oculta y un esquema de engaño meticulosamente diseñado culminaron en la humillación pública de una duquesa, un acto de preservación institucional tan despiadado que redefiniría a la familia real para siempre. La Oficina de Finanzas Reales no es un lugar para el error, es una orden casi monástica dedicada a la integridad financiera. Sus contables no son meros calculadores, son los guardianes silenciosos de la imagen de la corona, conscientes de que una sola libra mal asignada puede desatar una tormenta mediática y alimentar el fuego republicano. Marta Herrero era la encarnación de esa cultura. Con más de 2 décadas de servicio, su comprensión de las finanzas reales era casi instintiva, una segunda naturaleza. Conocía los patrones de gasto de cada casa, los costes anticipados de una visita real frente a una cena de Estado y los indicadores sutiles de un gasto auténtico. Era una mujer que encontraba la verdad en la lógica fría e inflexible de un balance. A principios de diciembre, mientras realizaba un análisis retrospectivo de las finanzas de la casa de los Sussex de la época anterior a su abrupta salida de las responsabilidades reales, Marta sintió esa conocida y helada punzada de aprensión. Era algo sutil, un detalle minúsculo que un ojo menos entrenado habría ignorado. Pagos a proveedores ligeramente inflados, gastos registrados para eventos que no cuadraban del todo con el circular oficial. Eran como manchas apenas visibles en un lienzo inmaculado, imperfecciones que sugerían una corrupción más profunda. Otro contable podría haberlos descartado como simples errores administrativos, la inevitable fricción inherente a una operación compleja. Pero el trabajo de Marta Herrero se basaba en la premisa de que las pequeñas contradicciones a menudo son los hilos que, al tirar de ellos, desmantelan un tejido de engaño mucho más grande. Durante 3 días, trabajó en un silencio absoluto, su universo reducido a las columnas de números en su pantalla. Verificó las fechas de pago contra los itinerarios públicos del príncipe Harry y Meghan. Extrajo facturas y realizó una comparación línea por línea con los eventos que decían representar. Y mientras más profundizaba, un patrón inquietante comenzó a emerger. Las inconsistencias eran sistemáticas. Mostraban un enfoque meticuloso, se estaban produciendo transacciones financieras de maneras que contravenían las tradiciones centenarias de la casa. Con el corazón encogido, comprendió que ya no se trataba de contabilidad. Esto no era un error, esto era un diseño. Y sintió que algo en su interior se rompía para siempre. ¿Siente usted también, desde la ciudad en la que nos acompaña, que a veces el detalle más pequeño es el que esconde la verdad más grande? El silencio en la oficina de Tomás Valcárcel se volvió opresivo cuando Marta Herrero terminó de exponer sus hallazgos. Cada palabra colgaba en el aire, pesada, cargada de implicaciones. Valcárcel, un hombre que había servido a 3 monarcas y cuyo rostro parecía tallado en la misma piedra que los cimientos del palacio,
Escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en los documentos que tenía delante. Su legendaria calma se tensó, como la cuerda de un violín a punto de romperse. El aire en la habitación cambió, la atmósfera se volvió tan densa que parecía vibrar. Esto ya no era un problema a resolver, era una crisis a contener. Valcárcel, con su vasta experiencia, sabía que esta información era dinamita constitucional. No podía permanecer en los niveles administrativos, donde el riesgo de una filtración era demasiado alto. La monarquía, como siempre había dicho la reina Isabel, debe ser vista para ser creída, pero ciertos secretos debían permanecer invisibles para que la institución sobreviviera. Poco después, el informe, ahora encuadernado en una sobria carpeta negra, sin marcas ni títulos, llegó al escritorio de Sir Julián de la Vega, el secretario privado del rey, el guardián definitivo de la monarquía. De la Vega, un diplomático veterano, entendía mejor que nadie la delicada danza entre los asuntos privados de la familia y su supervivencia pública. Cualquier indicio de mala conducta financiera, especialmente relacionado con los polémicos Sussex, era una chispa sobre un barril de pólvora política. Desataría un frenesí mediático y, peor aún, una investigación oficial del Parlamento, un escrutinio que la corona no podía permitirse. Sus órdenes fueron emitidas con una autoridad tranquila pero implacable. En susurros que tenían la fuerza de un decreto, se iniciaría una investigación forense completa, pero debía ser una operación clandestina, silenciosa como una sombra que se desliza por los pasillos de Windsor. Se formó un equipo compacto y sellado, un círculo de confianza absoluto, inmune a las tentaciones de la prensa o la política. Marta Herrero y Tomás Valcárcel de Finanzas. Por su integridad intachable, dos de los principales asesores legales del palacio, por su conocimiento de los laberintos constitucionales, y una experta externa, Sofía Ríos, una investigadora discreta reconocida por su maestría en la contabilidad forense, una mujer que podía hacer que los números cantaran la verdad más oscura. Su directiva era inequívoca, tan clara como el diamante: descubrir la verdad y no revelársela a nadie. El nombre en clave de la misión era simple pero elocuente: Operación Silencio. La investigación había comenzado, y con ella la cuenta atrás para una explosión que sacudiría al mundo. Desde la ciudad en la que nos acompaña, ¿cree usted que el palacio hizo bien en ocultar la investigación al principio, o la transparencia debería haber sido inmediata? Comparta su opinión en los comentarios. Su voz es crucial en este archivo que abrimos juntos. El equipo de la Operación Silencio trabajó durante las vacaciones de Navidad, un tiempo en que el resto del país se sumergía en la alegría festiva y las luces parpadeantes. Su mundo, sin embargo, era uno de datos encriptados, servidores seguros y discusiones susurradas en habitaciones a prueba de sonido ocultas en las entrañas del palacio. Mientras las familias se reunían al calor del hogar, ellos se sumergían en el frío digital de las finanzas. Meticulosamente, examinaron una montaña de documentos digitales y físicos, extractos bancarios que cruzaban fronteras, transferencias internacionales con códigos crípticos, contratos con proveedores y miles de informes de gastos, buscando el origen de las discrepancias, el punto exacto donde la verdad se había torcido. Y allí, entre la vasta y abrumadora documentación, lo encontraron. No fue una revelación explosiva, sino una serie de pagos sigilosos, casi invisibles, que salían de las cuentas de la casa de los Sussex hacia una consultora desconocida con un nombre anodino: Orion Strategic Solutions. Las facturas de la empresa eran ambiguas, citando comunicaciones estratégicas y consultoría de relaciones públicas, pero las cantidades eran astronómicas, muy por encima de las tarifas habituales de la industria para esos servicios. Eran cifras que no se correspondían con ningún trabajo visible o tangible. Sofía Ríos, la investigadora principal, con su instinto afilado por años de perseguir fantasmas financieros, centró inmediatamente su atención en esta entidad. Las señales de alarma aparecieron casi de inmediato, como luces rojas parpadeando en la oscuridad. Los registros corporativos indicaban que la empresa estaba registrada en Delaware, un estado norteamericano conocido por sus leyes de confidencialidad corporativa que permiten a los verdaderos propietarios permanecer en el anonimato
Ocultos tras capas de legalidad, la organización tenía una presencia etérea en Internet, sin sitio web, sin perfiles profesionales en redes sociales, sin ninguna huella digital que demostrara su existencia. Era una fachada, una cáscara vacía diseñada con un único propósito: recibir fondos y nada más. Utilizando sus considerables recursos y contactos internacionales, el equipo de Sofía adquirió los registros financieros de la firma y la verdadera naturaleza de la operación se reveló con una claridad espeluznante. El dinero de la casa de los Sussex no se quedaba en la corporación de Delaware. Era un conducto, un canal diseñado para desviar y ocultar. Los fondos eran transferidos de forma automática e inmediata a una cuenta oculta en el extranjero, en las islas del Canal, un conocido paraíso fiscal. La investigación ahora tenía su epicentro, su punto cero. El equipo dedicó el resto de diciembre a trazar las complejas trayectorias de estos pagos, construyendo una línea de tiempo que era a la vez incriminatoria e irrefutable. Y lo que descubrieron era un sistema tan complejo como profundamente preocupante, una maquinaria de engaño que operaba bajo las narices de la monarquía. El aire en la sala de operaciones secreta se congeló cuando Sofía Ríos proyectó la línea de tiempo en la pantalla. La habitación entera pareció hundirse en un vacío helado. Lo que encontraron fue más que un simple esquema financiero. Era el ritmo de una traición calculada, una melodía siniestra tocada en las teclas del deber y la confianza. La cuenta offshore se había establecido a principios de 2019, pocos meses después de la boda de cuento de hadas de Meghan y Harry, en un momento en que la duquesa todavía era un miembro senior activo de la familia real, sonriendo a las cámaras y cumpliendo con sus deberes. El capital comenzó a fluir casi de inmediato, acumulando cientos de miles de libras en el transcurso del año siguiente, una fortuna secreta construida en las sombras del palacio. Pero el aspecto más perturbador, el detalle que elevaba esto de un mero error de juicio a un acto de deslealtad monumental, era el momento. Las contribuciones más sustanciales a la cuenta clandestina ocurrían sistemáticamente poco después de importantes eventos reales. Un pago considerable se recibía días después de una reunión familiar privada en Sandringham, durante las Navidades. Otro aparecía inmediatamente después de una cena de Estado en el Palacio de Buckingham, a la que Meghan asistía con joyas de la colección real. Surgió un patrón en el que los depósitos se producían después de reuniones privadas, vacaciones familiares y eventos oficiales, ocasiones que, de manera notable, se convertían posteriormente en el foco de una cobertura mediática intrincada y especulativa, a menudo con detalles que solo alguien presente podría conocer. La conexión parecía demasiado precisa y constante para ser una mera coincidencia. Era como si alguien con acceso privilegiado a los momentos más confidenciales e íntimos de la familia real estuviera monetizando metódicamente ese acceso, vendiendo la confianza de la familia al mejor postor. El silencio en la sala era denso, pesado. Cada miembro del equipo sintió que algo en su interior se rompía para siempre. La fría lógica de los números contaba una historia de engaño que se desarrollaba en el corazón mismo de la familia. La fachada de servicio y deber, el juramento de lealtad a la corona, se desmoronaba para revelar una maquinaria de autoenriquecimiento. La institución no estaba siendo servida, estaba siendo vendida, pieza por pieza, secreto por secreto. Para Marta Herrero, la contable que había sentido el primer escalofrío de aprensión, esto era la confirmación de su peor temor. La monarquía no sobrevive a la duda pública, y lo que tenían ante ellos era la prueba de una traición que podía envenenar la confianza del pueblo para siempre, una herida que, una vez abierta, quizás nunca podría cicatrizar. A principios de enero de 2026, Sofía Ríos presentó su informe final a Sir Julián de la Vega. El documento, encuadernado en cuero negro sin ninguna inscripción, no era un simple informe, era una daga. Cada página, cada dato, cada gráfico meticulosamente elaborado era una estocada a la integridad de la corona. Las pruebas se presentaron con una claridad inequívoca. La cuenta offshore oculta, la empresa fantasma, el patrón de pagos y el momento sospechoso que gritaba culpabilidad. Aunque Sofía,
En su rigor profesional, no podía demostrar de manera concluyente que se había violado una ley específica sin una investigación criminal completa. El entramado era una violación profunda, casi sacrílega, de todos los protocolos reales. Transgredía el principio no escrito pero sagrado de que los miembros de la familia real no deben obtener riqueza de su estatus. Su recompensa es el servicio, no el beneficio. Sir Julián leyó el informe en un silencio que pesaba más que el propio acero de la Torre de Londres. Su rostro, habitualmente impasible, una máscara de diplomacia perfeccionada durante décadas, era ahora un lienzo de grave preocupación. Al final, después de lo que pareció una eternidad, planteó la pregunta que pendía en el aire, la pregunta que lo decidiría todo. ¿Quién controlaba la cuenta? El rastro, aunque intencionadamente oculto y enrevesado a través de jurisdicciones internacionales, culminaba en una única persona. La empresa de consultoría estaba supervisada por un individuo con afiliaciones comerciales pasadas y establecidas con Meghan Markle desde sus días como actriz. La cuenta se creó poco después de su integración en la familia, casi como si hubiera sido parte de un plan preconcebido. El resultado era inevitable, una conclusión tan fría como los números en las páginas del informe. Sir Julián comprendió su curso de acción. Esto ya no era un asunto que el personal pudiera abordar. La monarquía protege su imagen, no necesariamente a sus integrantes, y esta revelación amenazaba la imagen de una manera existencial. El rey debía ser notificado, y una vez que el rey lo supiera, el príncipe de Gales, el futuro heredero al trono, el hombre que un día encarnaría la institución, también tendría que ser informado. Lo que habían descubierto era más que un escándalo financiero. Era la prueba de una traición deliberada y prolongada que se originaba desde el corazón mismo de la familia, una herida autoinfligida. La daga ya no estaba en el informe, ahora estaba sobre el escritorio del rey, esperando ser empuñada. Y la mano que la empuñara, la de un padre, tendría que cortar lazos con un hijo para salvar un reino. En una mañana fría y nublada de enero, en el Palacio de Kensington, el príncipe Guillermo recibió la noticia. Sir Julián de la Vega llegó sin previo aviso, su semblante sombrío proyectando una larga sombra en el pasillo. Llevaba un único maletín de cuero negro, y Guillermo, con el instinto agudizado por una vida bajo el escrutinio público, supo al instante que no se trataba de una reunión protocolaria. Mientras el secretario privado del rey disponía sistemáticamente los documentos sobre la pulida mesa de caoba, los diagramas de las estructuras corporativas, los registros bancarios, las líneas de tiempo que eran como el electrocardiograma de una traición, Guillermo escuchaba con una furia helada y contenida, su mandíbula apretada con cada revelación. La tensión llenó la habitación. Podía sentirse, casi tocarse. Durante años había albergado profundas dudas sobre las intenciones de su cuñada, una creencia instintiva, casi animal, de que su comportamiento estaba motivado por un frío cálculo de interés propio, en marcado contraste con el etos de servicio que se les había inculcado desde la cuna. Pero la verdad que se desvelaba en esos documentos, en ese lenguaje implacable de cifras y fechas, superaba incluso sus expectativas más pesimistas. Guillermo nunca había confiado realmente en Meghan. Había en su comportamiento un aspecto pulido, casi performático, que resultaba desconcertantemente profesional. Veía su habilidad instintiva para encontrar el objetivo de la cámara entre una multitud, su posicionamiento estratégico en las fotos de grupo para garantizar su centralidad y su experta comprensión de la manipulación mediática que parecía más propia de una estratega de Hollywood que de una princesa real que juraba servir a la corona. Sus aprensiones no se basaban en el elitismo, como su hermano Harry había afirmado con vehemencia en sus amargas discusiones, sino en un profundo y visceral temor por la institución que estaba destinado a gobernar y, sobre todo, por el hermano que había jurado proteger desde la muerte de su madre. La memoria de Diana era una herida abierta, y él veía a Harry como un alma vulnerable, fácil de manipular por alguien con las motivaciones equivocadas. La rabia comenzó a hervirle por dentro, un pulso caliente que subía por sus brazos, apretando sus puños bajo la mesa.
Cada documento era una confirmación de sus peores miedos, una prueba irrefutable de que no había estado paranoico, sino que había sido trágicamente perceptivo. ¿Desde qué ciudad nos acompaña hoy? Nos encantaría leerle en los comentarios, porque su voz importa en este archivo que abrimos juntos, desvelando las verdades que el palacio ha intentado enterrar. Sentado en su despacho, enfrentado a la deslumbrante evidencia en blanco y negro de la mala conducta financiera, Guillermo sintió una oleada nauseabunda de vindicación. Era una victoria que nunca había deseado, un te lo dije silencioso que le quemaba la garganta. Recordó, con una claridad dolorosa, aquella conversación. En los meses previos a la boda, había intentado advertir a Harry, le sugirió sutilmente que fueran más despacio, que le diera a Meghan más tiempo para comprender la peculiar y opulenta jaula en la que estaba a punto de entrar. El consejo surgía de la pragmática visión de un futuro monarca, pero sobre todo del afecto de un hermano mayor que había visto el dolor que la institución podía infligir. Harry, cegado por su convicción romántica de que el amor lo conquistaría todo, respondió con una ira vehemente, acusando a Guillermo de elitismo, de intentar socavar su felicidad. Esa conversación infligió una herida de la que su relación nunca se recuperó del todo. La evidencia ahora indicaba que Meghan estaba explotando su título real casi desde el momento en que lo adquirió. Mientras abogaba públicamente por la devoción y el deber, había estado construyendo clandestinamente un imperio financiero secreto. Había transformado el acceso a su nueva familia, a por su familia, en un activo negociable. La furia en el pecho de Guillermo dio paso a una pregunta helada. Miró a Sir Julián, y su voz fue apenas un susurro cargado de peso. ¿Estaba Harry implicado? ¿Lo sabía? Sir Julián de la Vega respondió con la precisión de un cirujano. La investigación no encontró ninguna prueba de la participación directa de Harry. Su nombre no aparecía en ningún documento corporativo. No se depositó capital en ninguna cuenta bajo su control. Las pruebas indicaban claramente que él era una pieza involuntaria en un juego del que no era consciente, sirviendo como escudo protector, como el perfecto y enamorado pararrayos para las acciones encubiertas de su esposa. Esta comprensión hizo que la traición fuera mucho más devastadora. La ira de Guillermo se transformó en un dolor profundo y agudo. Harry había roto lazos, había perdido su conexión con su padre y su hermano, y había renunciado a su país, todo para proteger a una mujer que, según las pruebas, estaba traicionando a la misma institución a la que él había nacido para servir. Sus pensamientos se dirigieron a Harry. Su hermano, que ya había soportado la pérdida de su madre, estaba a punto de ver su vida irrevocablemente destrozada por una verdad tan catastrófica que podría aniquilarlo por completo. El peso sobre los hombros de Guillermo ya no era solo el de un futuro rey, sino la carga insoportable de un hermano a punto de presenciar la destrucción del otro. La reunión de emergencia se celebró en el área más segura del Palacio de Buckingham, una sala sin ventanas, designada para crisis nacionales, un lugar donde las paredes han escuchado secretos que podrían derribar gobiernos. Los consejeros de mayor confianza del rey Carlos se congregaron alrededor de una larga mesa de roble, sus rostros marcados por la gravedad de las circunstancias. El aire era pesado, cargado de una tensión casi palpable, como la quietud antes de una tormenta. Sir Julián de la Vega expuso los resultados. Su tranquila conducta diplomática, afilada en las cortes de todo el mundo, contrastaba con la grave naturaleza de su informe. Cuando terminó, un profundo silencio envolvió la sala, un silencio tan incómodo como elocuente. Esto no era un problema de relaciones públicas que debiera ser gestionado. Esto constituía una amenaza existencial para la corona. El Consejo Legal comenzó, delineando las considerables complejidades de la situación. Revocar un título real no era un simple procedimiento administrativo. Era un lodazal constitucional, un poder que nunca se había utilizado en la historia moderna. Tal acción provocaría disputas legales por parte de Meghan, transformando un asunto privado del palacio en un litigio público largo y contencioso, una guerra que ella libraría en el terreno emocional de la persecución y la discriminación. El equipo de Relaciones Públicas presentó un escenario igualmente sombrío. Cualquier acción contra Meghan sería caracterizada por ella
y sus influyentes aliados en los medios como la maniobra vengativa definitiva de una institución anticuada y prejuiciosa. Sin embargo, el peligro de la inacción era mucho más pronunciado. Si un periodista de investigación descubría la historia, el palacio se enfrentaría a acusaciones de encubrimiento y complicidad. La monarquía no sobreviviría a la duda pública. El príncipe Guillermo, convocado por su padre, se opuso vehementemente a cualquier intento de negociación discreta. Con la furia aún ardiendo en sus ojos, afirmó que el apaciguamiento constituiría un error catastrófico. Meghan, argumentó, ya había demostrado que jugaba con un conjunto diferente de reglas sin lealtad ni reverencia institucional. Negociar le daría poder y fomentaría la extorsión. Esto termina hoy, dijo con una voz cortante. Y en medio de la tormenta de consejos, de estrategias y de advertencias, el rey Carlos permaneció en silencio, su rostro una máscara de dolor antiguo, latente. Lidiaba no solo con la supervivencia de la monarquía, sino con el corazón roto de un padre a punto de exiliar a su propio hijo. Durante el acalorado debate, el rey Carlos permaneció en un silencio calculado, su mirada perdida en la distancia, en un punto más allá de las paredes de la sala de crisis. No solo lidiaba con tácticas y estrategias legales, sino con el peso abrumador de sus responsabilidades duales y conflictivas. Era un padre, contemplando una acción que terminaría irrevocablemente su conexión con su hijo menor. Podía ver el rostro de Harry de niño, corriendo por los jardines de Balmoral. Sabía que Harry vería esto no como un acto necesario de disciplina institucional, sino como un ataque personal y cruel a la mujer que amaba. La elegiría a ella, sin dudarlo. Y la brecha entre ellos, ya un cañón, se volvería un abismo insuperable. Pero también era el monarca. Había esperado este deber durante 70 años, una vida entera en la antesala del trono, soportando décadas de escrutinio público y controversia personal, para finalmente asumir la responsabilidad que el destino le había encomendado. Se había comprometido a demostrar su valía, a defender causas nobles y a prepararse para la solemne y pesada responsabilidad de llevar la corona. Veía, quizás con más agudeza que nadie en esa sala, que la legitimidad de la monarquía no provenía de la riqueza o del poder constitucional, sino de un tenue acuerdo implícito con el pueblo, la creencia de que la realeza encarna algo más allá de la simple notoriedad. Encarnan el deber, el servicio, el honor. Si permitía que un miembro de la familia, sangre de su sangre, explotara tan descaradamente su posición, vendiendo acceso al corazón de la organización para beneficio personal, ese acuerdo sagrado se rompería, la monarquía quedaría expuesta como una farsa superficial, una institución corrupta. Finalmente, habló, y el silencio en la sala se hizo aún más profundo. Su tono era bajo pero resuelto, cada palabra cargada con el peso de la historia. Reconoció la angustia, el desastre de relaciones públicas que se avecinaba y el riesgo insoportable de perder a su hijo para siempre, pero afirmó que hay límites que, una vez cruzados, exigen una respuesta. Sostuvo que la continuación de la institución dependía de sus valores, de su integridad. Ceder en esos ideales, ahora, por miedo a las repercusiones, garantizaría su eventual irrelevancia y decadencia. La evidencia era incontrovertible. La conducta era inexcusable. La decisión estaba tomada. La conferencia concluyó con un sombrío acuerdo. El monarca actuaría. El rey, en ese instante, eligió la corona por encima del hijo. El rey Carlos optó por escribir la carta él mismo. Rechazó las frías plantillas preparadas por sus asesores legales. En la quietud de su estudio en Clarence House, se sentó en su antiguo escritorio. Tomó su pluma estilográfica preferida, la misma con la que había firmado innumerables documentos de Estado, y comenzó a redactar la correspondencia más difícil de su vida. No podía ser una comunicación formal y distante, un edicto real, debía ser una carta de un padre a su hijo, incluso mientras transmitía el decreto final e inquebrantable de un rey. Varias versiones fueron escritas y descartadas. El suelo alrededor de su escritorio quedó sembrado de páginas arrugadas de papelería real, cada una un testimonio de su corazón roto. Buscaba un tono que reconciliara la firme determinación institucional con el afecto persistente, aunque ahora afligido,
de un padre. La carta comenzaba con ese afecto, con una caligrafía temblorosa, expresó su orgullo por el hombre en que Harry se había convertido, rememorando recuerdos atesorados de una juventud anterior a la imposición del deber y la división que habían ensombrecido sus vidas. Le aseguró a Harry que, sin importar las circunstancias, siempre seguiría siendo su amado hijo, una verdad que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. Luego, con meticulosa precisión y un dolor palpable en cada trazo, presentó la dura realidad. Explicó la investigación, la identificación de la cuenta offshore y el patrón de pagos que indicaba una monetización metódica del acceso real. No usó eufemismos, expuso los hechos, afirmando que la evidencia era irrefutable y la violación de protocolo demasiado grave para ser ignorada. No era un castigo, le explicó, sino una protección para la institución que un día sus hijos heredarían. Finalmente, articuló la conclusión con una claridad y precisión que eran tan afiladas como el cristal. Para salvaguardar la integridad de la corona, los títulos reales de Meghan serían rescindidos oficial y públicamente. Era un acto de necesidad institucional, no de malicia personal. La corona no podía esperar más. La carta concluía como había comenzado, con una expresión de afecto y la promesa de que la puerta de un padre siempre permanecería abierta, a pesar de que la de un rey, por el bien del reino, debía cerrarse. Era la última ofrenda, el último puente tendido sobre un abismo que se ensanchaba por segundos. La carta fue enviada por un servicio de mensajería diplomático con instrucciones claras para su entrega directa y en mano al príncipe Harry. Llegó a su casa de Montecito en una soleada tarde de California, una ironía cruel considerando la oscuridad que contenía. Al reconocer la caligrafía única de su padre en el sobre de color crema, Harry sintió un nudo de aprensión en el estómago. La leyó a solas, en su despacho, con el sol californiano entrando por la ventana. Su perplejidad inicial se convirtió en incredulidad, y luego en una furia intensa que le subió por el pecho. Releía los párrafos una y otra vez, como si la fuerza de su voluntad pudiera cambiar las palabras impresas en el papel. Su padre no solo estaba acusando a su esposa de ser una estafadora, estaba dictando sentencia sin juicio. Con las manos temblorosas, marcó la línea privada de su padre. La llamada fue enviada directamente al buzón de voz, un muro digital erigido a miles de kilómetros de distancia. Volvió a llamar. Buzón de voz. La rabia comenzó a hervirle por dentro. Varias horas después, cuando la noche ya había caído sobre Londres, Carlos le devolvió la llamada. La conversación fue breve, dura y concluyente. La voz de Harry, cargada de rabia y una angustia palpable, acusó a la familia de una maliciosa conspiración, de usar el mismo manual de estrategias que habían usado contra su madre. La voz de Carlos, al otro lado del océano, sonaba cansada, cargada de un dolor antiguo, y afirmó con calma que la decisión se basaba en datos financieros registrados, en hechos fríos, no en emociones. La llamada terminó con Harry pronunciando palabras que resonarían en el silencio entre ellos durante años. Palabras que eran una sentencia en sí mismas. Le dijo a su padre que, con esa decisión, no solo había perdido a un hijo, sino que había perdido a sus 2 hijos. Luego, terminó la llamada, cortando el último y tenue vínculo con su vida anterior. El puente se había quemado. El príncipe exiliado ahora estaba verdaderamente solo, separado no por el océano, sino por un abismo de traición y dolor. Para él, el palacio no había protegido a la corona, había destruido a su familia, y esa era una herida que jamás perdonaría. A las 10 de la mañana, hora de Londres, la decisión se hizo pública. Con la precisión de un relojero, el Departamento de Comunicaciones Reales emitió la declaración oficial después de haber simulado todos los escenarios posibles. Fue enviada simultáneamente a todas las principales agencias de noticias del mundo y publicada en el sitio web de la familia real. El impacto fue instantáneo y espectacular. La noticia estalló en las redacciones desde Londres hasta Los Ángeles como una onda expansiva. La programación habitual fue interrumpida. Las pantallas de televisión de todo el mundo mostraban la noticia de última hora con un titular impactante. El mundo se detuvo para asimilar la asombrosa información. La declaración era precisa,
fría y brutalmente concisa. Un ejemplo magistral de la frialdad institucional. Una evaluación financiera exhaustiva ha encontrado serias irregularidades en la conducta de la duquesa de Sussex como miembro senior de la realeza. Citaba acuerdos financieros que violaban las normas establecidas y el espíritu del servicio público. Por lo tanto, Su Majestad el Rey, con gran pesar, había revocado todos los títulos y estilos reales conferidos a Meghan Markle tras su matrimonio. La duquesa de Sussex perdía su título al instante. Volvía a ser, simplemente, Meghan Markle. No se mencionaron detalles como la cuenta offshore o los pagos. El Consejo del Palacio insistió en explicar la conducta sin revelar pruebas que pudieran ser objeto de difamación, una jugada calculada para mantener el control de la narrativa. La declaración terminaba expresando pesar y el compromiso inquebrantable de la familia de mantener los más altos estándares de honestidad. Y la frase final, una puerta de acero cerrándose, no habrá más comentarios sobre este asunto. La reacción global fue un caos. Una guerra civil digital comenzó en las redes sociales en cuestión de segundos. Los hashtags a favor de Meghan y del rey se convirtieron en tendencia mundial. Para sus partidarios, era una mujer moderna y birracial castigada por su autonomía, una víctima de una institución arcaica. Para sus detractores, era la prueba final de que era una estafadora que finalmente había sido expuesta. La historia eclipsó guerras y elecciones en todos los ciclos de noticias. El mundo contuvo la respiración, dividido, polarizado, esperando la inevitable respuesta. Todos sabían que Meghan no permanecería en silencio. La pregunta no era si respondería, sino cómo y cuándo, y el mundo esperaba la contraofensiva. Durante 36 horas, un silencio inquietante emanó de California. Los periodistas acampados fuera de las puertas de la casa de Montecito solo filmaban la serena fachada de la propiedad, esperando una señal, una reacción. El mundo entero esperaba ansiosamente la contraofensiva. Todos dentro del palacio sabían que llegaría. Estaban preparados para la tormenta y cuando llegó, fue una obra maestra de relaciones públicas, una declaración de guerra mediática. El sitio web de la Fundación de Meghan y Harry publicó un mensaje personal y emotivo que, con una habilidad magistral, recontextualizaba el incidente por completo. En él, Meghan expresó una profunda angustia y negó categóricamente cualquier mala conducta ante las falsas y maliciosas afirmaciones del palacio. Afirmó que la cuenta offshore era simplemente una forma legítima y privada de gestionar sus activos profesionales de su carrera anterior, algo que el palacio, según ella, conocía y había aprobado desde el principio. Era una mentira audaz, diseñada para sembrar la duda. Luego vino el golpe mortal, la jugada que sabían que utilizaría. Afirmó que la decisión de despojarla de sus títulos no tenía nada que ver con las finanzas, sino que se basaba en prejuicios, ya que era una mujer de color, una forastera que había desafiado las anquilosadas tradiciones de la institución. Anunció que demandaría por difamación y por daños a su reputación. Para rematar la ofensiva, Harry y su esposa aparecieron en un breve y desafiante video, grabado con una estética íntima y vulnerable. Con la voz quebrada por la emoción, Harry afirmó que su familia estaba empleando contra ella las mismas tácticas crueles que usaron contra su madre, Diana, hasta su muerte. La memoria de Diana fue invocada como un escudo y un arma. La contraofensiva fue un éxito rotundo. En cuestión de horas, la historia pasó de ser un fraude financiero a un caso de racismo sistémico y venganza familiar. El palacio se vio asediado por acusaciones que no podía rechazar ni discutir sin entrar en una guerra de dimes y diretes que solo erosionaría aún más su dignidad. Meghan parecía haber ganado el control de la narrativa, parecía haber acorralado al rey, forzándolo a una batalla que no podía ganar en el tribunal de la opinión pública. Pero el palacio no había disparado su última bala. Habían previsto este movimiento y esperaban en silencio, con una última carta bajo la manga, una verdad tan devastadora que silenciaría todas las demás voces. El palacio se había preparado para esto. En el juego de ajedrez de alto riesgo que se había desatado, habían anticipado las acusaciones de racismo y tenían una carta crucial que jugar, una pieza final y devastadora.
3 días después de la apasionada declaración de Meghan, el periodista de investigación más respetado del mundo, conocido por su escepticismo y su aversión a las narrativas oficiales, recibió un dossier anónimo y fuertemente redactado en su oficina de Londres. No había remitente, solo un sobre manila pesado. Dentro, incluía copias de los extractos bancarios de la cuenta offshore, mostrando las fechas y las cantidades exactas. Tenía la documentación de registro de la empresa fantasma en Delaware. Y lo más condenatorio de todo, copias de correspondencias por correo electrónico. Los correos electrónicos, certificados forensemente por expertos independientes para garantizar su autenticidad, mostraban a Meghan discutiendo claramente pagos de medios de comunicación a cambio de información exclusiva sobre reuniones privadas de la familia real y la publicación de fotografías familiares personales. Un correo electrónico revelaba una recompensa de $25.000 por información detallada sobre una tensa cena familiar en Windsor. Otro ofrecía fotos privadas de los hijos del príncipe Guillermo. La historia se publicó un domingo por la mañana, el día de mayor circulación para los periódicos. La evidencia era concluyente, innegable. Eran las propias palabras de Meghan, su propia voz digital, expresando las nefastas ramificaciones de romper la confianza de su familia. Su credibilidad se desplomó instantáneamente. La trama cambió de inmediato. De forma brutal, sus más ardientes partidarios se enfrentaron a una prueba irrefutable, no a un rumor, sino a un hecho documentado. Las acusaciones de racismo, aunque potentes, fueron abrumadas por la evidencia del engaño y la codicia. La verdad, cuidadosamente planeada y estratégicamente desplegada, había emergido, no como una declaración del Palacio, sino como un hecho periodístico independiente. El Palacio guardó un silencio calculado y absoluto, dejando que las pruebas hablaran por sí mismas. Fue el último acto de un conflicto terrible, y fue despiadado. La batalla por la narrativa había terminado. ¿Cree usted que el Palacio hizo bien en filtrar los documentos jugando el mismo juego mediático que tanto criticaban, o fue un movimiento tan calculador como el de Meghan? Su opinión enriquece este archivo que cerramos juntos. La publicación del dossier fue el golpe de gracia. La narrativa que Meghan había construido con tanto cuidado, esa imagen de víctima luchando contra una institución monolítica, se derrumbó como un castillo de naipes bajo una tormenta. La conversación mundial ya no era sobre prejuicios institucionales, sino sobre una traición personal y financiera documentada en tinta negra sobre papel blanco. Sus aliados más vocales en Hollywood y en los medios guardaron silencio. Las cadenas de televisión, que la habían defendido con fervor, ahora analizaban los correos electrónicos filtrados con una objetividad despiadada. El juego, ese peligroso juego de percepciones y narrativas, había terminado. En el Palacio no hubo celebración, solo un profundo y agotado alivio que se asentó sobre los pasillos como una fina capa de polvo. El rey había protegido su corona, pero el costo había sido inmenso, casi incalculable. La familia estaba fracturada, quizás de forma irreparable. La tormenta que Guillermo había temido se había desatado, y aunque la institución había sobrevivido, las heridas abiertas, invisibles para el mundo, permanecerían supurando en la privacidad de sus residencias reales. El dolor de un padre por un hijo perdido, ahora exiliado por un océano de desconfianza. La angustia de un hermano por otro, separados por un muro de silencio y acusaciones. Esas eran las cicatrices que el deber había dejado en sus almas. La monarquía continuaría, su fachada de unidad y tradición restaurada para las cámaras y los desfiles. Los sombreros y los uniformes volverían a sus lugares, pero por dentro, detrás de las puertas cerradas, nada volvería a ser igual. El silencio que cayó después de la tormenta no era de paz, sino de pérdida, un silencio opresivo que lo llenaba todo. Porque cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que emergen ya no se pueden controlar. El pasado puede ser enterrado, pero nunca desaparece por completo. Tarde o temprano, como un fantasma, reclama su lugar en el presente. Y usted, que ha acompañado este relato hasta el final, ¿cree que este fue el final de la historia o simplemente el final del silencio, el preludio de una nueva batalla que aún no ha comenzado? Desde la ciudad donde se encuentre,
Gracias por acompañarnos en Voces del Palacio. Su voz importa.